Buenas noches. Hoy estamos recordando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Cristo fue crucificado el día de hoy y es lo que estamos recordando en esta tarde. Pero hay preguntas que muchas veces nos hacemos y que en ocasiones no llegamos a tener la respuesta correcta. La primera de ellas es: ¿quién fue el que mató a Jesús? La Escritura nos dice con mucha claridad que Jesucristo fue el que se sacrificó por nosotros y murió por cada uno de nosotros. No fue el Sanedrín, no fue Judas Iscariote, no fueron los romanos los que mataron a Jesús. Fue el pecado de cada uno de nosotros el que llevó a esta circunstancia a la vida de Cristo. Pero en estricto sentido, ¿por qué Cristo murió? ¿Por qué razón murió Jesús? Quisiera que me acompañaran en sus Biblias a la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 9 al 14. Gálatas 3, verso 9 al 14. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. La carta de Pablo a los Gálatas se dirige a los hombres que parece siempre que hacen las mismas cosas. Y creo que es importante aclarar: el ser humano, desde que fue creado, ha seguido la misma línea de pensamiento. O añade o le quita algo a la palabra de Dios. Todo esto comenzó en el jardín del Edén, con Adán y Eva. Adán hizo caso omiso de la palabra de Dios y Eva le añadió algo a la palabra de Dios. Quisiera citar a un hombre llamado John Piper, que escribió lo siguiente: Satanás está continuamente trabajando, tentando a los hombres para que piensen y sientan cómo pueden usar la palabra de Dios a su favor. Ese hombre va a la iglesia y ora a la hora de las comidas y evita pecados graves. Por lo tanto, se cree estar bajo la bendición de Dios. Si regresamos a nuestra carta, la pregunta a este pasaje sería: ¿a quién les está hablando Pablo? Y muy especialmente, ¿para quién está dirigido este pasaje? Gálatas 3 no se divide entre personas de la iglesia y personas que no pertenecen a la iglesia. La diferencia de la que habla Pablo en este libro es la diferencia que hay entre algunos de nosotros hoy en día. Es la diferencia entre aquellos que han sido crucificados con Cristo y que han sido asesinados por completo a su autosuficiencia, y aquellos que nunca han tenido que renunciar del trono de su corazón. ¿Por qué nuestro país y nuestra cultura está tan desordenados hoy en día? Y podríamos decir que el mundo entero. La respuesta es muy simple: porque muchos están viviendo su vida sin tener en cuenta a Dios y otros están viviendo bajo la maldición de Dios. Ya sea que rechaces absolutamente la dirección de Dios para tu vida, o que establezcas tu propia escalera de buenas obras para ir al cielo, sigues estando bajo la maldición de Dios. Y quisiera ser claro en ese sentido: ¿qué es la maldición? Si te quedas estrictamente con la palabra maldición traducida, hay muchos significados. Pero si nosotros nos vamos al libro de Génesis y luego vamos al Apocalipsis y en algunas otras partes del Nuevo Testamento, la palabra maldición en estricto sentido significa la ausencia de la vida sin Dios. Es decir, una persona está bajo maldición cuando Dios no está en su vida. La maldición es lo contrario a lo que Jesús nos ha prometido a ti y a mí. Él promete vida abundante y vida plena y vida libre a aquellos que le entregan su vida a Él. La maldición es todo lo contrario, es la vida que está estancada, superficial, y que es una triste sombra de lo que Dios deseó para él desde la creación del mundo. Pero ¿por qué la maldición?
La respuesta es simple. Fue la decisión simple de un hombre que nos trajo maldición a todos. Si nosotros vemos la causa aquí en la carta de los Gálatas, regresando a nuestro pasaje, vemos que en el verso 9 y 10 dice esto: desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Gálatas nos dice estas cosas. Y si vamos más adelante en esta misma carta, vamos al versículo 17 al 19, nos dice lo siguiente: esto pues digo, el pacto confirmado antes por Dios no lo abroga la ley, que vino 430 años después para invalidar la promesa. Porque si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa, pero a Abraham Dios ha dado gratuitamente la herencia por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué existe la ley? Fue dada por causa de las transgresiones, hasta que viniese la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador. ¿Qué vemos en la maldición? Simple y sencillamente vemos el rechazo del hombre al poder, protección, dirección y compañerismo de Dios, es decir, a Dios mismo. Yo sé más que tú, es lo que el hombre piensa y es lo que el hombre le dice a Dios. Debido a la decisión del hombre, la maldición cayó como una cortina sobre toda la creación. La maldición nos separa de la luz y la vida de Dios, al igual que el velo del templo. Separó al lugar santo del lugar santísimo. Es exactamente lo que hace hoy en día la maldición. ¿Qué hacemos normalmente en lugar de aceptar la responsabilidad de los seres humanos? Normalmente todos, cuando pecamos, cuando estamos mal delante de Dios, cuando nos equivocamos, decimos: fue por esto. Damos una excusa. Adán, ¿qué fue lo que hizo? Adán culpó a Eva. ¿Y a quién culpó Eva? A la serpiente. Dios no culpó a nadie, simplemente dijo dónde estaba la consecuencia y dónde estaba el origen del pecado. Ya sea que tú elijas hacerte responsable de tus actos o no, delante de Dios siempre vas a ser responsable. Recuérdalo bien, todos tenemos que dar cuenta de nuestros actos a Dios, absolutamente todos. Todos tenemos una responsabilidad delante de Dios. A veces esos pecados son por lo que pensamos, a veces son por lo que decimos, a veces es por lo que hacemos, pero hay otra clase de pecados que también cometemos los cristianos: el pecado de omisión. La Biblia dice con mucha claridad: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Pero hasta aquí hemos hablado de la causa de esta maldición. ¿Cuál es la consecuencia de la maldición? Y quiero decirlo en dos palabras: autosuficiencia y condena. ¿Cuál es la consecuencia de la decisión del hombre? Es la separación de Dios, la confianza en uno mismo y la condenación. Gálatas 3:10 nos dice: porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Confiar en cualquier cosa, la ley, en ti mismo, tus tradiciones, tus costumbres, tus buenas obras, es decir erróneamente que es tu única puerta, tu única llave de entrada al reino de los cielos. La ley promete maldición y muerte. Estamos llamados los seres humanos a confiar en Dios, porque Él es el único capaz de dar vida. Si eres una persona autosuficiente y sigues ignorando la vida a la que Dios te invita por medio de la fe en Jesucristo, quiero decirte la respuesta: estás condenado. Juan 3:17 nos dice, quisiera que me acompañaran ahí en el Evangelio de Juan 3:17, nos dice lo siguiente: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
En otras palabras, el mundo está condenado porque no tiene a Dios. Dios, sabiendo esta condición del hombre, envió a su Hijo Jesús al mundo. La vida no es fácil. La vida de la lista de verificación moral y con los requisitos religiosos puede parecernos más fácil. Puedes ir a la iglesia el domingo o las veces que se te invite a cualquier reunión entre semana. Puedes participar en grupos de las iglesias o de tu iglesia. Decir las palabras correctas, orar las oraciones correctas, pero tal vez nunca ser justificado por la fe en Jesucristo. Pero es fácil. Aparentar ser cristiano, aparentar ser lo que no somos por dentro. Quizás es por eso que los cristianos de Galacia fueron atraídos por el legalismo de los judíos. Cumplir con normas y reglas estrictamente definidas, lo que les permitía a ellos llevar una lista de lo que habían hecho bien, esa lista de verificación moral. Mi pregunta es, ¿no será que también nosotros hoy en día nos estamos haciendo esta idea en nuestra mente de llevar una lista de lo bueno que somos, lo nobles que hemos sido, lo bueno que hacemos al bien, al reino de Dios por venir ante Él? Sin embargo, el estar en ese lugar parece muy fácil. Es mucho más fácil, alguien ha dicho, de este lado de la eternidad, vivir por algo que podamos medir. Es como si fuera nuestro examen de evaluación. ¿Cuánto sacaste en tu examen? No importa la materia. Si sacas más de 6, se siente satisfecho. Algunos quieren 8, otros 9. Tal vez algunos son más osados y esperan 10. Y solamente el resultado se determina por ti mismo, por lo que tú hiciste, no por fe. Por eso Dios dice que estamos bajo la maldición si nosotros confiamos en lo que hacemos. Pablo le dice a los Gálatas en el primer versículo de este capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado, ¿quién os hechizó? La palabra insensato se refiere a una persona necia que raya en la tontería. ¿Cómo podemos llegar a ser tontos al pensar que podemos ser justificados sin considerar a Dios como la base de lo que Él ha hecho? Menospreciando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hoy recordamos su muerte. Su muerte, un sacrificio necesario para todos los seres humanos. Escúchalo bien, para todos los seres humanos. No hay nada que ninguno de nosotros pueda hacer para ser justificado delante de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. Y quiero preguntarte, ¿qué te hace pensar que puedes ser autosuficiente para ir al cielo? En Cristo, todos los creyentes, tú y yo, fuimos justificados con Dios. No por lo que hicimos, sino por lo que Él hizo. Si Jesucristo no hubiera sido el Hijo de Dios, ese sacrificio hubiera sido innecesario. Si Jesucristo no hubiera sido una persona justa al 100%, su sacrificio no hubiera servido de nada. Fue debido a que Él fue justo, fue debido a que Él cumplió toda la ley, que Dios nos ha justificado por medio de su sacrificio. Así es que tenemos dos decisiones. La decisión del hombre, llámese Adán o llámese alguno de nosotros, siempre trae condenación. Pero la decisión que trajo a Dios al hombre es la decisión que nos salva. La corrección que Dios hizo fue por medio de una decisión que Él tomó. Fue por la decisión de un hombre que causó la maldición en toda la humanidad. Adán se equivocó, Eva se equivocó. Fue la decisión de Dios lo que revirtió esa maldición. Dios decidió, según lo que nos dice los versos 13 y 14 en Gálatas, lo que nos dice en este pasaje. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Jesucristo fue crucificado aún antes de lo que pensamos. En la mente y en el corazón de Dios, la única salida para reconciliarnos con Él era que su Hijo muriera en la cruz. La decisión fue hacernos aceptables para Él mismo. No había otra forma, no había otro medio. Necesitábamos
que alguien pagara el precio de nuestra redención. La maldición que involucra la ira de Dios, de un Dios justo, trajo la condena sobre el delincuente. Tú y yo éramos delincuentes delante de Dios. El pecador desesperado que está considerado bajo condena. El pecador que está indefenso para redimirse, que está indefenso para satisfacer las demandas justas y santas de la ley, sin considerar a Dios. Dios nos dio el camino, abrió el camino para que tú y yo pudiéramos encontrar aceptación con Él. Cristo nos redimió al satisfacer las justas demandas de esta ley, la ley que Dios nos dio, ley que nosotros rompimos y seguimos rompiendo. Él pagó la pena en nuestro lugar. Él, dejando un lugar o un área libre, un camino libre para que Dios pudiera otorgarnos misericordia a ti y a mí, sobre la base de la justicia satisfecha por Jesús. Dicho de otra manera, si Jesús no hubiera muerto, ni tú ni yo podríamos ir al cielo. Si Jesús no hubiera sacrificado su vida, no habría forma en la cual nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios. En Deuteronomios capítulo 30, el Señor dijo: hoy te he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Moisés, usando esta frase que Dios le está dando, le dice al pueblo de Israel: elige la vida para que puedas vivir. Han pasado 40 años cuando Moisés escribe esto, han pasado 40 años desde que salieron de Egipto. El pueblo que originalmente había salido prácticamente había muerto. Solo quedaban los jóvenes que habían sido por misericordia de Dios librados de su juicio. De esa generación solo eran 3 personas las que quedaban hasta ese momento: Moisés, Josué y Caleb. Dios había dicho que Moisés no sería capaz de entrar a la tierra prometida. Sin embargo, Moisés, en un acto de misericordia, le dice al pueblo de Israel: por favor, elige la vida para que puedas vivir. El miércoles por la noche hablamos sobre el madero que llevó Cristo, que lo llevó con gusto hacia ese lugar llamado la Calavera, el Gólgota. Les hice una pregunta, pero ahora quiero preguntarte: ¿qué quieres que Dios haga con tu vida? ¿Cuál será tu respuesta? Elige por favor la vida. Mi súplica es que tú elijas por favor la vida. Gálatas 3:11 nos dice: el que hace estas cosas vivirá por ellas. El justo vivirá por la fe. Es un pasaje que se encuentra en Habacuc 2:4. La justificación viene por medio de la fe. Dios claramente ha tomado una decisión para la vida de toda su creación. Pero no todos están tomando esta respuesta. Jesús, el Dios hecho hombre, tomó la maldición para que tú y yo pudiéramos participar de las promesas dadas a Abraham. ¿Tú qué eliges? ¿La vida o la maldición? Esa es tu decisión. Nadie la puede tomar por ti, pero solamente tú tienes que elegir. Te invito a que seas sabio, a que no seas como estos gálatas insensatos, que tomes la decisión de ser llevado delante de Dios. La decisión de Dios revierte la maldición y la convierte en una oportunidad de vida. Aquí está tu oportunidad para decidir. Aquí está tu oportunidad para bendecir. Así es que regreso a mi pregunta original: ¿quién mató a Jesús? ¿Quién fue? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los judíos del Sanedrín? ¿Fueron los que gritaron crucifícale? ¿O fuiste tú y yo? Y en la medida que estés reflexionando en esta condición, te habrás de dar cuenta de que nosotros somos responsables de esta circunstancia, pero la decisión en realidad fue tomada antes. Quisiera que me acompañaras a Isaías capítulo 53, verso 10, para darte respuesta a quién es el que decidió la muerte de Cristo. Isaías 53, 10. Dice así:
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo y le hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La respuesta es simple. ¿Por quién murió Jesús? Fue por Dios. Fue la voluntad de Dios que su Hijo sufriera y muriera en una cruz. Por eso envió a Jesús a esta tierra en primer lugar. Tal vez te preguntes cómo un padre puede matar a su propio hijo. Quisiera recordarte lo que Dios le pidió a Abraham que hiciera con Isaac. Al final, Abraham no mató a su hijo porque Dios intervino y le dio un sacrificio sustituto, diciendo la forma en la que el hombre tenía que ser justificado delante de él. Jesús fue ese cordero sacrificado e inmolado por ti y por mí. ¿Por qué Dios mató a su propio hijo? Te voy a decir la respuesta. Por amor. Dios te ama tanto que mandó a su hijo a morir por ti. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda de Corintios 5:21 nos dice que Dios lo hizo pecado al que no tenía pecado, puso sobre él el pecado de toda la humanidad para que nosotros pudiéramos recibir su justicia. Jesús fue traspasado, fue transgredido, fue hecho añicos por causa de nosotros. Isaías 53, versos 5 y 6 nos dice lo siguiente: pero el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios no perdonó a su propio Hijo y le llevó hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes por qué? Para poderte perdonar a ti, para poderme perdonar a mí. Y esto es la decisión más difícil de comprender. El amor de Dios por una humanidad caída y que lo niega y lo rechaza. Pero aunque no podamos entender el amor de Dios, podemos seguirle respondiendo. Podemos decir como hijos, gracias Dios. Podemos odiar nuestro pecado al ver cómo le costó la vida a nuestro Señor Jesús, al ver cómo sufrió en esa cruz para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados. Si Dios hizo eso por ti y por mí, ¿hay algo más grande que Él pueda hacer por ti? Yo creo que no. Dios hizo esto para que tú y yo pudiéramos estar con Él por la eternidad. Así es que en Romanos, capítulo 8, Pablo escribe con mucha certeza acerca de algo importante para ti y para mí. Romanos 8, verso 31 al 39. Dice así: mientras que Israel, que iba por la ley, 8:31, disculpe. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, es Él el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo, fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos hermanos, esta es la esperanza que tenemos. En un viernes oscuro, lleno de celebración por aquellos que vieron morir a nuestro Señor Jesucristo, hay una luz que brilla en medio de la oscuridad, una luz que nos guía a todos hacia Dios. Esa luz se llama Jesús. Por favor, decide recibir el regalo de Dios. Decide recibir el regalo que compró Jesús con su sangre. No hay nada que pueda separarnos una vez que entregas tu vida a Dios. Dios quiere y tiene un plan para ti y para mí. Yo sé que vivimos en momentos inciertos en este tiempo. Sé que algunos están preocupados acerca de las cosas que vendrán en los próximos días. Estamos preocupados por los diferentes momentos de la fase en la que nos encontramos por medio de esta pandemia. Yo sé que todos estamos preocupados, pero lo que quiero decirte es que tu futuro está asegurado en las manos de Dios. No sé de qué manera, no sé cómo, pero yo confío en un Dios poderoso, que si no escatimó a su Hijo para salvarnos, habrá de salvarnos nuevamente. Confío en Dios y quiero hacer nuevamente esta invitación para ti. Si tú no le has entregado tu vida a Dios, si tú has estado coqueteando con tu vida y tu relación con Dios, hoy es el momento de que nos reconciliemos con Él. No seamos como esos Gálatas, insensatos, que somos seducidos por las obras que nosotros podemos hacer. Acerquémonos al trono de la gracia de Dios. Entreguemos nuestra vida a aquel que se sacrificó por ti y por mí. Seamos lo que Dios planeó que fuéramos, más que vencedores en Cristo Jesús. Así es que hoy te quiero invitar a que inclines tu rostro, ahí donde te encuentras, a que entregues tu vida al Señor. Si ya lo hiciste, no importa, puedes volverlo a hacer. Renovar nuestra convicción y nuestra cercanía con Dios es un regalo maravilloso. Y no deberíamos de cansarnos de continuamente decirle a Dios, gracias. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por algo que ni tú ni yo podíamos pagar, pero que Él pudo pagar. Bendito Padre que estás en el reino de los cielos. Hoy venimos ante ti, reconociéndote como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste en esa cruz. Gracias porque de una manera impensable viniste a este mundo, moriste por nosotros, pero resucitaste. Hoy, gracias a ese sacrificio que tú hiciste, muchos de nosotros hemos podido reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Hoy quiero invitar, Señor, y quiero pedirte que por medio de tu Espíritu inquietes a aquellos que no se han acercado a ti, a que tú quebrantes su corazón y les permitas reconciliarse contigo, Señor. Todo esto es para tu honra y tu gloria. Eres glorificado en lo que hizo nuestro Señor Jesús en la tierra. Eres glorificado en su sacrificio, pero también eres glorificado cuando tus hijos reconocen que tú mereces todo el honor y toda la gloria. Hoy queremos darte ese honor, Señor. Queremos decirte gracias. No éramos capaces de imaginar siquiera la clase de amor que tienes por cada uno de nosotros. Y si nos amas de esta manera, ¿cuántas cosas no podrás hacer por cada uno de nosotros? Permite, Padre, que nuestras vidas, Señor, sean el reflejo de ese amor que tú has derramado para nosotros. Y ahora permítenos, Señor, glorificarte como el Dios justo y santo que merece todo el honor y toda la gloria. Permite que mis hermanos que están pasando momentos difíciles en esta tarde, Señor, se sientan en paz, sabiendo que pueden confiar en el poder de un Dios poderoso, que no has perdido el control, que sigues al tanto de las circunstancias que cada uno de nosotros vive. Te pido que traigas consuelo, que traigas paz y que prepares nuestro corazón para exaltarte y glorificarte, porque Jesús no quedó en esa tumba. Jesús salió, resucitó y ahora está sentado a tu diestra intercediendo por cada uno de nosotros. Hoy quiero darte gracias, Señor, por ello. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.